No se amaron para morir juntos. Se amaron solo para tener un lugar donde respirar. No un lugar inmenso. No un futuro brillante. Solo un espacio pequeño, lo justo para que el corazón no tuviera que encogerse cada vez que latía. Hay personas que nacen entre luces, admiración, cosas que, desde fuera, parecen felicidad. Pero cuanto más tiempo viven dentro de eso, más entienden algo. Una luz demasiado fuerte también puede asfixiar. Las paredes doradas siguen siendo paredes. Las puertas pesadas siguen cerrándose. Y el silencio, si dura lo suficiente, puede volverse una forma de soledad muy suave, pero muy profunda. Hay mañanas en que uno despierta y todo sigue en su sitio. La habitación sigue ordenada. El reloj sigue andando. El mundo de afuera sigue funcionando como si nunca le faltara a nadie. Solo hay una diferencia mínima. La sensación de estar vivo parece un poco más delgada que ayer. No desaparece del todo. Solo se borra un poco, como el aliento sobre un vidrio en una mañana fría. Y entonces, dentro de una vida así, se encuentran. No en una escena dramática. Sin música de fondo. Sin una mirada que detenga el tiempo. Solo una tarde completamente normal. La luz entra por la ventana, ni demasiado fuerte ni demasiado oscura. Una frase sale sin que nadie la haya preparado. Aparece un silencio que nadie se apresura a llenar. Pero justo en ese silencio ocurre algo leve, como si, por primera vez en mucho tiempo, dos personas inhalaran el mismo aire sin sentir peso. Juntos, no necesitan explicar quiénes son. No necesitan demostrar nada. No necesitan sostener la postura, las palabras, el papel. Basta con estar ahí, escuchando como el tiempo cae un ritmo más lento. Hay días así, uno no necesita una felicidad enorme. Solo necesita no tener que hacerse más pequeño para caber en el mundo. Empiezan a darse cuenta de algo muy simple. Cuando no están cerca, la vida sigue. Pero cuando están juntos, la vida por fin está presente. Sin ruido. Sin violencia. Solo más clara. Como si lo de alrededor tuviera contornos. Como si uno mismo, después de mucho tiempo borroso, por fin tuviera forma. Pero el mundo no está acostumbrado a cosas tan suaves. Al mundo le gustan las historias ordenadas. Le gustan los papeles claros. Le gustan las relaciones colocadas en el sitio correcto. Y a veces, amar a alguien en el lugar equivocado basta para convertirse en una desviación. Nadie tiene que gritar. Nadie tiene que prohibir de frente. Basta con que el tiempo se acorte. Basta con que las puertas se cierren un poco antes. Basta con que los encuentros tengan que esperar más, volverse más difíciles, más cansados. Hasta que uno empieza a preguntarse, ¿vale la pena esta paz si hay que pagarla con el mundo entero? Hay noches muy quietas. Tan quietas que se oye el propio corazón. En noches así, no hablan de un mañana lejano. No hablan de planes. No hablan de para siempre. Solo se hacen preguntas pequeñas. ¿Hoy estás cansado? ¿Hace frío? ¿Pasa algo si nos quedamos en silencio un rato? Y en ese cuidado mínimo, algo se confirma una y otra vez. Al menos aquí, al menos ahora, están viviendo a su propio ritmo. Pero a veces, amar a alguien basta para que el mundo te rechace. No porque ese amor esté mal, sino porque no encaja en lo que ya estaba decidido. Esta historia no habla de rebelión. No habla de gritos. Solo habla de dos personas muy normales que, por accidente, se encontraron dentro de una vida que no estaba hecha para ellas. Y en ese hallazgo entendieron algo triste y real. Hay cosas tan bonitas que no pueden durar. No porque sean débiles, sino porque el mundo no tiene suficiente espacio vacío para ellas. Si alguna vez amaste a alguien y solo a su lado sentías que estabas viviendo, quédate con esta historia. No hay prisa. No hace falta prepararse. Solo escucha, como quien escucha un susurro muy leve, para corazones que alguna vez necesitaron un lugar donde respirar. El príncipe heredero Rudolf nació en una habitación enorme. Tan enorme que, cuando era pequeño, el niño a veces pensaba que si hablaba un poco más bajo, el sonido no llegaría a tocar las paredes y se desharía en el aire. El techo era alto, las ventanas grandes, las cortinas de tela pesada color crema caían como telones de un escenario que nunca se abría. Cada mañana la luz entraba con disciplina, puntual, exacta, ni antes ni después, como si el sol también hubiera sido entrenado para saber a qué hora debía aparecer en esa habitación. El palacio siempre era hermoso. Hermoso de una manera que no necesitaba comentarios. Pasillos largos y rectos, suelo de piedra frío, cuadros colgados demasiado alto para la mirada de un niño. Todo tenía su lugar.
Y Rudolf entendió muy pronto que él también tenía un lugar así. Al niño no le faltaba nada. Por la mañana alguien lo despertaba. La ropa ya estaba preparada. La comida llegaba a la hora correcta. Las voces de los adultos a su alrededor eran siempre lo bastante solemnes, lo bastante distantes. Nadie levantaba la voz. Nadie corría. Todos los movimientos eran suaves, como un mecanismo perfecto. Pero en esa perfección había algo extraño. Nadie le preguntaba cómo se sentía. De pequeño, Rudolf pensó que esa sensación de vacío desaparecería cuando creciera. Que quizá todos los niños se sentían así y que los adultos, con el tiempo, se acostumbraban. Pero los años pasaron, y él creció junto a las paredes, junto a los pasillos, junto a las noches tan largas que se oían sus propios pasos rebotar y volver. Algunas tardes, Rudolf se quedaba mucho tiempo junto a la ventana. Abajo había un jardín amplio, recortado con precisión, caminos curvos lo justo para parecer naturales. Las personas se movían pequeñas, como puntos de color. Él miraba y se preguntaba cómo sería caminar sin que nadie lo siguiera. Le enseñaron muchas cosas. Cómo mantener la espalda recta. Cómo callar en el momento correcto. Cómo escuchar sin mostrar lo que piensa. Cómo decir frases que no dicen nada. Pero nadie le enseñó a hablar como una persona normal. Las conversaciones a su alrededor tenían una forma fija. Empezaban aquí, terminaban allí, y nunca se salían del camino. Nadie le preguntaba por sus ideas sueltas. Nadie notaba los silencios demasiado largos. Si él callaba, decían que era serenidad. Si hablaba poco, decían que era virtud. Rudolf aprendió a callar muy bien. Callaba cuando no entendía. Callaba cuando no estaba de acuerdo. Callaba cuando sentía que se iba borrando poco a poco dentro de su propia vida. Había noches en que el palacio se volvía silencioso hasta dar miedo. Las lámparas del pasillo no se apagaban, pero tampoco daban una luz que hiciera sentirse seguro. El único sonido era el reloj, constante, sin compasión. En noches así, Rudolf se acostaba en una cama enorme, miraba el techo y trataba de imaginar otro lugar. Un lugar sin títulos. Un lugar donde nadie esperara que él se convirtiera en algo. Pero imaginar, para alguien nacido entre paredes, también es un lujo. Creció demasiado rápido. No porque el tiempo corriera más, sino porque no existía ningún sitio para ir más despacio. Cada año se parecía al anterior, solo que las expectativas pesaban un poco más. Le hablaban del futuro, del deber, del papel que le tocaba. Esas palabras se repetían tanto que perdían su sentido, y quedaba solo el peso. Rudolf escuchaba y asentía a tiempo. Pero había algo que nadie veía. Dentro de esa calma había una fragilidad, como si él estuviera de pie al borde de una vida a la que nunca terminaba de entrar. Existía, pero no podía tocar esa existencia. Las clases duraban horas, lecciones sobre el orden, el deber, lo correcto. Rudolf escuchaba, memorizaba, lo hacía todo bien. Pero a veces, dentro de su cabeza, aparecía una pregunta mínima, silenciosa: si no hago todo esto, ¿quién soy? Esa pregunta no tenía lugar en el palacio. Cada vez que intentaba decir una idea distinta, los adultos sonreían con suavidad, como si estuvieran oyendo a un niño decir algo ingenuo. Esa sonrisa no era cruel. Pero bastaba para que él entendiera: hay pensamientos que no necesitan respuesta. Rudolf aprendió a guardarlos. Empezó a sentir que el palacio era un refugio extraño. Lo protegía del mundo, pero también le impedía salir. Las paredes gruesas mantenían la calma, pero esa calma le quitaba el sonido de la vida real. Una vez, en una noche rara sin agenda, Rudolf se quedó solo en la sala de lectura. La lámpara amarilla caía sobre la página, las letras bailaban frente a sus ojos. Leía sin recordar lo que leía. Lo que sentía con más claridad era su propia presencia en esa habitación, una presencia muy delgada. Se preguntó: si algún día desaparezco, ¿cambiará algo aquí? ¿La luz será más débil? ¿El reloj irá más lento? ¿O todo seguirá igual, perfecto, como si yo nunca hubiera estado? Ese pensamiento no le dio miedo. Solo le dio una tristeza leve. Rudolf no odiaba su vida. Solo no sentía que estuviera viviendo dentro de ella. Era como estar detrás de un vidrio grueso, mirando el mundo afuera. Se ve todo, pero no se puede tocar. A veces apoyaba la mano en ese vidrio imaginario, y lo único que sentía era el frío de siempre. Hay personas que nacen amadas de una manera clara. A Rudolf lo rodeaban cuidados, pero el afecto siempre estaba a una distancia segura. Nadie lo abrazaba demasiado tiempo. Nadie le preguntaba si estaba cansado después de un día largo. Esas cosas pequeñas,
en el palacio, parecían innecesarias. Y así, Rudolf creció con un vacío tranquilo, sin dolor, sin ruido, siempre ahí. Todavía no sabía que ese vacío sería lo que, más adelante, le haría reconocer otro aire, otro lugar, otra persona. Pero eso vendrá después. Por ahora, Rudolf solo era un joven de pie entre paredes altas, viviendo una vida tan completa que ya no quedaba espacio para él. Mary Becerra creció en una casa donde siempre había luz suficiente. No era la luz dura del mediodía ni la de lámparas brillantes. Era una luz suave, entrando cada mañana por las ventanas, tocando apenas las cortinas, bajando al suelo de madera y deteniéndose con cuidado sobre los objetos conocidos. Todo en esa casa quedaba bien. No había rincones oscuros, ni espacios demasiado grandes. A Mary le gustaba sentarse junto a la ventana. No hacía nada especial ahí. Solo se sentaba. Miraba a Fura. Miraba a la gente pasar, los carruajes avanzando despacio por el camino, el cielo cambiando de color a lo largo del día. A veces imaginaba que estaba dentro de una historia donde todo ocurría un poco más lento, un poco más suave. Mary era joven, y eso se notaba en su manera de mirar el mundo. Su mirada no era aguda ni desconfiada. Era clara, como si siempre estuviera lista para creer que las cosas podían ser buenas de forma natural. No sospechaba, no se protegía. No porque fuera tonta, sino porque nunca había tenido razones para temer. La vida de Mary pasaba ligera, como tarde sin viento. Le enseñaron buenos modales, sonreír lo justo, hablar en voz baja. Pero esas lecciones no la aplastaban. Eran como una prenda fina, puesta quedaba bien, quitada tampoco dolía. Mary nunca sintió que la obligaran. Todo le llegaba con cortesía. No se entristecía mucho. En realidad, casi nunca estaba triste. A veces sentía un hueco, pero no duraba. Llegaba y se iba, como una nube delgada cruzando un cielo limpio. No sabía cómo llamarlo, así que solía dejarlo pasar sin retenerlo. Mary tenía la costumbre de imaginar. Nos grands sueños. No cambiar el mundo. Solo cosas pequeñas. ¿Y si un día no tuviera que madrugar? ¿Y si un día pudiera irse muy lejos? ¿Y si un día se sentara en otra habitación y mirara otro paisaje? Esas imaginaciones no tenían meta. Existían como una respiración larga después de horas tranquilas. No era ambiciosa. Nunca pensó que tuviera que convertirse en alguien especial. No quería destacar ni mandar. Le bastaba quedarse al borde, mirando cómo ocurrían las cosas. En reuniones, escuchaba más de lo que hablaba. Si le pedían opinión, contestaba suave, sin intentar convencer a nadie. Alguien dijo una vez que Mary era agradable. La palabra suena bien, pero también es vaga. Agradable, no molesta, encaja, no deja una huella demasiado fuerte. Mary no se entristecía por eso. Estaba acostumbrada a no ser el centro. Creció con cuidados atentos, pero no demasiado cercanos. La querían con suavidad, pero nadie le tomaba la mano demasiado tiempo. Nadie le preguntaba qué deseaba de verdad. No por falta de cariño, sino porque parecía innecesario preguntar. Mary estaba bien. Mary siempre estaba bien. Y dentro de esa estabilidad, Mary se acostumbró a esperar. Esperar que la llamaran por su nombre. Esperar su turno. Esperar algo que aún no tenía forma. No sabía qué estaba esperando. Solo sabía que, a veces, cuando todo alrededor ya estaba en su sitio, ella seguía sintiendo que estaba delante de una puerta que aún no se abría. Sin ansiedad. Sin prisa. Solo ahí, con paciencia. Algunas tardes, Mary caminaba por el jardín. Iba despacio, fijándose en las hojas, en las flores. Le gustaban las cosas pequeñas, las que no necesitan una razón para existir. Se sentía un poco como ellas, presente, silenciosa, sin necesidad de atención. Mary nunca había sido herida. Nadie le habló con dureza. Nadie la decepcionó de verdad. Nunca conoció una pérdida profunda. Pero por eso mismo, tampoco supo lo importante que podía ser para alguien. Nunca la eligieron de una manera clara. La atención hacia Mary siempre era general. Suave. Segura. Sin énfasis. Era la persona que se recuerda después, no la primera. A la gente le gustaba que estuviera, pero tampoco la extrañaban si faltaba. Mary no se quejaba. Lo registraba, como se registra el clima. De noche, antes de dormir, Mary se quedaba quieta pensando en el día. No había nada especial para recordar, pero tampoco nada que quisiera olvidar. Sus días pasaban así,
uno tras otro, suaves y sin aristas. Pensaba, tal vez la vida es así. Pero a veces, por un instante muy breve, Mary sentía que quería vivir distinto. No vivir más fuerte. Solo vivir más claro. Que alguien la mirara, no por cortesía, sino porque de verdad quiere mirarla. Que la llamaran por su nombre, no por costumbre, sino de un modo que le hiciera sentir que la esperaban. Esos pensamientos llegaban en voz baja. Y Mary, como siempre, no los retenía demasiado. Los dejaba disolverse, igual que dejaba pasar todo. No sabía que su suavidad no era debilidad. Era solo una forma de existir que aún no había sido tocada. Y tampoco sabía que, en algún lugar, había alguien viviendo una vida completamente distinta, pero con un vacío parecido dentro. Por ahora, Mary seguía siendo esa chica joven junto a la ventana, mirando cómo el mundo pasaba. Aún sin heridas, pero tampoco elegida. Y todavía creyendo que, algún día, quizá, alguien diría su nombre. Mary seguía sentándose junto a la ventana en las tardes lentas. La luz a esa hora ya no era tan clara como por la mañana, ni tan dorada como al atardecer, sino un punto intermedio suave, lo bastante para que todo se viera más blando, como si el mundo también supiera bajar la voz. Ese día era igual. Ella no esperaba nada en concreto. Era solo costumbre. Miraba hacia afuera y dejaba que los pensamientos pasaran, ligeros como una hoja que cae sin que nadie tenga que notarla. En su cabeza aún vivían esas imaginaciones pequeñas, esos sí, finos como la niebla, y si algún día pudiera salir de estos días iguales, y si algún día alguien dijera su nombre de una manera distinta. Y entonces, esa tarde trajo algo que nadie anunció. No fue música. No fue alboroto. No fue un instante que pudiera contarse como una escena grandiosa. Llegó de forma normal, como pasa un viento por un pasillo, como se abre una puerta y luego se cierra. Mary se levantó cuando le dijeron, con delicadeza, que debía aparecer en el salón. En la casa lo dijeron con la misma voz con la que se comenta el clima. Había visita. Un encuentro. Ella sabía lo que tenía que hacer, sonreír en el momento justo, saludar con educación, sentarse donde corresponde. Eso estaba dentro de ella como una melodía aprendida. Entró en una habitación amplia, donde habían encendido las lámparas temprano, y la luz se reflejaba en superficies brillantes. Se oían conversaciones bajas, saludos que se cruzaban, suaves y correctos. Mary sintió, como siempre, que volvía a ser parte del decorado, como un objeto colocado en el lugar adecuado. Recorrió los rostros con la mirada, algunos conocidos, otros no. Y entonces su vista se detuvo en un joven cerca de la ventana, como si él también estuviera buscando un poco de aire dentro de esa sala llena de reglas. Mary no sabía por qué le llamaba la atención. No por la apariencia, ni por destacar. Estaba ahí como una pausa entre frases ya preparadas. Llevaba un traje impecable, pero la manera en que guardaba silencio hacía que todo alrededor pareciera menos solemne. Ella no conocía su nombre, pero sintió algo extraño. Él parecía cansado de tener que ser el mismo. Al otro lado, Rudolf también vio a Mary. No la miró como suelen mirar a una chica joven en reuniones así, sin evaluar, sin calcular, sin clasificar. Su mirada se detuvo como si acabara de encontrar una suavidad rara en medio de líneas demasiado rectas. Rudolf estaba acostumbrado a habitaciones llenas, a saludos repetidos, a sonrisas educadas. Pero ese día vio a una joven un poco apartada de la multitud, sin intentar ser el centro, sin intentar desaparecer. Ella estaba presente de una forma ligera, como una respiración que no molesta. Y por eso él se acercó, sin intención. Solo como alguien que busca un lugar donde no tenga que actuar. La distancia entre ellos se redujo con pasos tranquilos. Cuando Rudolf quedó frente a Mary, los adultos seguían conversando, riéndose lo justo, manteniendo el ritmo correcto de una tarde bien hecha. Sin embargo, entre ellos apareció un pequeño espacio de calma, y, extrañamente, no incomodó a nadie. Rudolf habló primero. No fue un cumplido. No fue una frase perfecta. Fue algo tan normal que, en cualquier otro lugar, quizá no habría importado. Aquí hace un poco más de calor que afuera. Mary parpadeó, sorprendida de que alguien le dijera algo que no era un gesto social. Miró hacia la ventana, donde la luz de la tarde cambiaba sin prisa. Sí, respondió. Su voz era baja, pero no temblaba. Pero afuera hay viento. Rudolf asintió, como si aceptara esa respuesta como una verdad completa. Sin necesidad de añadir nada. Sin necesidad de hacerlo mejor. Luego sonrió, una sonrisa sin protocolo.
Llegó como cuando por fin alguien relaja la cara después de un día largo. El viento suena agradable. Mary también sonrió. Y en ese instante sintió que no estaba respondiendo como se espera. Solo estaba hablando. Como una persona normal. Se quedaron de pie uno junto al otro un rato. Nadie se metió. No porque fueran importantes, sino porque no estaban creando un evento. No había risas fuertes. No había coqueteo. No había nada que obligara a los demás a mirar. Solo dos personas al lado de una ventana, mirando afuera como si ese fuera el único lugar de la habitación donde el aire era real. Rudolf hizo otra pregunta, igual de sencilla. ¿A usted le gusta estar cerca de la ventana? Mary dudó un poco. No estaba acostumbrada a que le preguntaran por una costumbre. Normalmente le preguntaban si le gustaban los bailes, si tocaba algún instrumento, qué libros leía, preguntas con respuestas esperadas. Pero esto no era así. Sí, dijo. Ahí, se respira mejor. Apenas lo dijo, ella misma se sorprendió. Pero Rudolf no se rió. No mostró curiosidad exagerada. Solo la miró un segundo más, como si entendiera exactamente qué quería decir con se respira mejor. Sí, contestó, muy quedo. Yo también lo creo. En esas dos palabras había algo cálido. No cálido por intimidad, sino por coincidencia. Como si alguien acabara de confirmar que lo que uno siente es real y no una rareza que hay que esconder. Mary lo observó con más atención. Entonces notó el cansancio suave en su rostro. No era cansancio de sueño. Era otro tipo. Cansancio de estar derecho demasiado tiempo, de sostener un papel demasiado tiempo. Un cansancio que no se quita con dormir. Rudolf también miraba a Mary. Veía en ella una claridad que no hacía sentir observado. Ella no intentaba impresionar. No intentaba parecer inteligente. No intentaba parecer distinta. Solo estaba allí, como un cielo blando entre paredes rígidas. Cerca de ella, Rudolf no sentía que tuviera que ser alguien. No sentía que tuviera que decir lo correcto, responder lo correcto, sonreír como corresponde. Podía decir una frase normal y ella contestaba de forma normal. Nadie exigía que la conversación llegara a algún sitio. Nadie intentaba convertirla en algo con significado inmediato. Esa sensación era tan rara que Rudolf casi quería conservarla haciendo, justamente, nada. Hablaron un poco más. Siempre con cosas simples. El clima, lo rápido que se iba la tarde, una música lejana que alguien tocaba en otra sala. Frases sin futuro. Sin promesas. Sin nada peligroso. Pero algo peligroso estaba ocurriendo en silencio. Estaban respirando al mismo ritmo. Mary se dio cuenta de que ya no tenía que hacerlo bien. No tenía que recordar dónde poner las manos, cómo inclinar la cabeza, cuándo sonreír. Solo escuchaba y respondía. Y, extrañamente, cuanto menos se esforzaba, más clara sentía su propia presencia. À Rudolf le pasaba igual. Por primera vez en un encuentro así, no sentía que estaba actuando. No sentía que las palabras se le quedaran atascadas en la garganta. No sentía que su cabeza corriera por delante calculándolo todo. Solo estaba ahí, escuchando a alguien, y sintiéndose, en paz. Fuera de la ventana, la luz ya se estaba apagando. El cielo se volvía gris azulado, suave como tela. En la sala, la gente cambiaba de lugar, conversaciones terminaban y nacían en otras esquinas. Algunas miradas pasaron por ellos, sin detenerse. Seguían siendo solo dos personas junto a la ventana. Y quizá justamente eso volvió especial esa tarde. No hubo destino. No hubo una frase que cambiara una vida. No pasó nada que hiciera creer que empezaba una gran historia. Solo quedó una sensación pequeña, real. Por primera vez, podían estar cerca sin esfuerzo. Cuando Rudolf se fue, solo inclinó la cabeza a modo de saludo. No besó la mano. No dijo palabras bonitas. Pero antes de salir de la habitación, miró hacia ella una vez más, como para asegurarse de que ese pequeño silencio de verdad había existido. Mary se quedó quieta un rato. No sintió el corazón acelerado. No sintió la cara caliente. No sintió que una ola extraña la arrastrara. Solo algo suave se abrió en su pecho, como cuando uno abre una ventana en una noche de verano y descubre que el aire de afuera es mejor de lo que imaginaba. Cuando la sala se fue vaciando, Mary volvió a su sitio junto a la ventana. Esta vez no miró afuera para soñar con otra vida. Solo se sentó y pensó en una frase común. Ahí, se respira mejor. Y sonrió, apenas, como si por primera vez en su vida hubiera dicho una verdad suya, y alguien la hubiera entendido.
Después de aquella tarde, nada cambió de inmediato. No hubo una cita clara. No hubo una señal que pudiera llamarse inicio. Sus vidas siguieron el ritmo de siempre, solo que ese ritmo se volvió un poco más lento, lo justo para notar cada instante cuando pasaba. Sus encuentros fueron muy breves. No porque ellos quisieran, sino porque todo alrededor tenía su propio horario. Las habitaciones tenían agendas. Los pasillos tenían recorridos. Los días tenían una estructura tan rígida que no era fácil meter ahí un espacio vacío. Así que cada vez que se veían era como un corte delgado del tiempo, apenas aparecía y ya tenía que retirarse. Se acostumbraron a eso más rápido de lo que imaginaron. Había días en que solo estaban juntos unos minutos, lo suficiente para saludar, lo suficiente para decir una frase pequeña, y luego separarse como si nunca hubieran estado cerca. Pero dentro de esos minutos, algo se alargaba por dentro, como un hilo fino que no se rompe. Hablaban del clima. No porque no hubiera nada más, sino porque el clima no exige responsabilidad. Hoy está más fresco que ayer. El viento de la tarde viene de otra dirección. Hay nubes, pero no llueve. Esas frases pasaban ligeras, sin necesidad de recordarlas, sin necesidad de guardarlas. Pero en esa simpleza se sentían bien. A Mary le gustaba la manera en que Rudolf escuchaba. No asentía por cumplir. No interrumpía. No intentaba llevar la conversación más lejos. Dejaba que las palabras de ella descansaran entre los dos, como piedritas colocadas en un lugar correcto. Mary, acostumbrada a que la gente escuchara a medias, empezó a querer hablar más despacio, para no perder esa sensación de ser escuchada. Rudolf también notó algo. Con Mary no tenía que elegir palabras. Las frases salían solas, sin tropiezos. No tenía que pensar si esto conviene, si aquello se debe decir. Solo hablaba. Y Mary, de algún modo, entendía exactamente lo que él quería decir, incluso cuando él no lo decía del todo. A veces hablaban de música. No de conciertos solemnes, sino de melodías casuales, una pieza que llegaba desde otra sala, alguien practicando en un descanso, una canción vieja mencionada sin que nadie recordara el nombre. Mary decía que le gustaban las melodías sin un gran clímax, las que avanzan parejas, como pasos en un camino conocido. Rudolf escuchaba y sonreía. Decía que a él también le gustaban esas cosas, las que no exigen atención intensa, las que no obligan a emocionarse en el punto exacto. Basta con escuchar y dejar que esté ahí. No discutían. No comparaban. Solo veían que, en gustos pequeños, existía una zona compartida lo bastante grande para pararse juntos. De vez en cuando aparecían los «y sí». ¿Y si la tarde durara un poco más? ¿Y si pudieran caminar más tiempo sin que nadie notara? ¿Y si existiera un lugar con viento y luz, sin horarios? Esos «y si» no traían planes. No intentaban convertirlos en realidad. Eran como nubes que cruzan el cielo de una conversación, bonitas, sin necesidad de tocarlas. No hablaban del futuro lejano. No hablaban de años después. No hablaban de decisiones grandes. No hablaban de hacia donde giraría la vida. Ambos parecían entender, con una intuición muy fina, que si esas preguntas se ponían sobre la mesa, esa calma se rompería. En lugar de eso, se hacían una pregunta simple. Manana no veremos. La pregunta aparecía de muchas formas. A veces en una mirada que se quedaba un segundo más antes de despedirse. A veces en una frase baja, casi mezclada con el ruido alrededor. A veces en un silencio largo, donde los dos entendían lo que faltaba sin decirlo. Y cuando la pregunta recibía respuesta, aunque fuera con un asentimiento mínimo, los dos sentían que algo volvía a su sitio dentro del pecho. Su felicidad no hacía ruido. No había momentos de corazón acelerado. No había oleadas. No había promesas. Pero estaba allí, clara, como un agua subterránea que corre constante, fresca y firme. La notaban en detalles pequeños. La forma en que Rudolf se inclinaba un poco hacia Mary cuando hablaba, la forma en que Mary recordaba una frase suya de la vez anterior, la forma en que podían callar sin incomodidad. Algunos encuentros terminaban tan rápido que, al dar la espalda, recién se daban cuenta de que habían estado juntos menos de 10 minutos. Pero en esos 10 minutos, habían vivido más lento que en un día entero. El tiempo, cuando estaban cerca, ya no se medía por el reloj, sino por la sensación, una sensación de llenura que no necesitaba durar más. Y por eso mismo, esa calma era frágil. Cada despedida traía una certeza: esto no siempre podrá repetirse. No porque cambie el amor, sino porque el mundo no se queda quieto. Pasos detrás. Miradas que se detienen sin querer. Preguntas que nadie hace,
pero que ya empiezan a formarse. No hablaban de ese miedo. Ninguno quería ser el primero en enturbiar el agua tranquila. En lugar de eso, se aferraban al presente. Se encontraban cuando podían. Hablaban cuando había tiempo. Se iban antes de que todo se volviera difícil de explicar. Mary empezó a notar algo extraño. Ella esperaba esos encuentros, pero sin ansiedad. No contaba los días. No esperaba contención. Solo cuando se veían, sentía que algo se abría dentro, y al separarse se llevaba esa sensación como un pedazo pequeño de sol guardado en el bolsillo. A Rudolf le pasaba igual. No intentaba alargar. No intentaba poseer. Guardaba la presencia de Mary como algo valioso, pero ligero. Sabía que, si apretaba, lo perdería. Por eso aprendió a soltar en el momento correcto, no soltar para dejar, sino soltar para conservar. Había días en que no se veían. Esos días eran más largos de lo normal. No por tristeza, sino por falta de un apoyo invisible. Mary seguía sentándose junto a la ventana. Rudolf seguía cruzando los pasillos conocidos. Pero dentro de ambos aparecía un hueco pequeño, lo suficiente para que entendieran el valor de esos minutos breves. Y cuando volvían a verse, no necesitaban decir mucho. Una mirada. Una sonrisa apenas. Una pregunta conocida. Eso bastaba. No sabían hacia dónde iban. Pero dentro de esos días tan cortos, sabían una cosa con certeza. Estaban viviendo de verdad. Su felicidad era como una hoja fina sobre el agua quieta. Un solo viento fuerte podría llevársela. Pero mientras no hubiera viento, esa hoja seguía ahí, reflejando el cielo, bella de una forma que no necesita testigos. Y durante ese tiempo frágil, eligieron quedarse. No para hacerlo eterno, sino para vivir entero cada instante que tenían. Nada cambió de un día para otro. No llegó como tormenta, sin señales, sin viento feroz ni cielo cayéndose. Llegó despacio, con educación, como hace el mundo cuando no quiere que lo descubran. Al principio fue el tiempo. El tiempo de ellos se acortó un poco. No de golpe. Solo que los huecos que antes existían se fueron llenando con agendas nuevas. Tardes que antes alcanzaban para estar junto a la ventana, ahora terminaban antes. Los minutos juntos se recortaban, como si una mano invisible entrara en el reloj y girara la aguja. Mary lo notó una tarde en que el encuentro terminó antes de lo habitual. Ella no alcanzó a terminar una frase. No alcanzó a preguntar la frase de siempre, mañana nos veremos, y ya era hora de irse. Nadie la apuró. Nadie dio señales. Solo cambió el aire en la habitación, como cuando la luz se vuelve de otro tono y anuncia que la tarde ya pasó. Rudolf también lo sintió. Empezó a llegar un poco más tarde. A irse un poco antes. Los momentos completos se iban cortando por los dos lados, dejando un centro apenas suficiente para una conversación corta, pero ya no suficiente para la calma conocida. No lo hablaron enseguida. Los dos tenían el mismo instinto, mantener todo en paz mientras aún se pueda. Seguían hablando del clima, de música, de cosas pequeñas. Pero esas frases ahora traían una tensión finísima, como un hilo tirado un poco de más. Luego vinieron las cartas. Las líneas que antes llegaban regulares empezaron a espaciarse. No porque escribieran menos, sino porque las cartas tardaban más. Algunas no llegaban nunca. Algunas preguntas quedaban sin respuesta. Entre un envío y otro aparecían silencios más largos, no lo bastante para la desesperación, pero sí lo bastante para notar una mano ajena en medio. Mary empezó a abrir las cartas con más lentitud. Leía cada línea con cuidado, como si temiera perder algo mínimo, pero esencial. No estaba triste. Solo sentía el pecho bajar un poco, como cuando una puerta conocida se cierra antes de lo normal. Rudolf escribió menos. No porque no quisiera, sino porque ya había frases que no podía poner en papel. Lo que antes se decía con tinta ahora tenía que guardarse en la cabeza, donde no deja huellas. Empezó a elegir más. A ser más cuidadoso. Y en ese cuidado había un cansancio suave. Las oportunidades también se hicieron menos. Los encuentros casuales dejaron de ser casuales. Los huecos de antes desaparecieron. Los caminos que los acercaban empezaron a doblar hacia otro lado. Nadie prohibió. Nadie anunció. El mundo solo se reordenó, como por accidente. Los dos lo entendieron al mismo tiempo, aunque no lo dijeran. Una tarde estuvieron juntos menos de 5 minutos. La luz afuera seguía hermosa, el viento seguía suave, pero la sensación de poder respirar ya no era completa. Seguía ahí, pero más fina, más fácil de romper,
como una bruma que se disuelve. Mary miró a Rudolf. Por primera vez, vio en sus ojos algo parecido a una disculpa. No disculpa por haber hecho algo mal. Disculpa porque había cosas que él no podía sostener, aunque quisiera. Ella no lo culpó. Nunca lo culpó. De hecho, tampoco culparon al mundo. Entendían, con una suavidad triste, que el mundo tiene su manera de funcionar. Que hay órdenes puestos desde antes, y que su paz nunca estuvo dentro de ese plano. No se enojaron. No se rebelaron. No hicieron grandes preguntas. Solo se entristecieron, como se entristece a alguien que ha probado algo muy hermoso y sabe que no le está permitido durar. Triste por encuentros contados en minutos. Triste por frases que ahora deben decirse más rápido. Triste por silencios que ya no son seguros. Hubo días en que no se vieron, y ese vacío ya no era tan suave como antes. Era un poco más pesado, un poco más hondo. Mary seguía junto a la ventana, pero la luz ya no bastaba para borrar la falta. Rudolf seguía por los pasillos conocidos, pero sus pasos ya no eran ligeros. Empezaron a sentir lo frágil que era lo que tenían. No de una manera que provoca pánico, sino de una manera que vuelve a uno más cuidadoso. En cada encuentro, sostenían la mirada un segundo más. Al hablar, bajaban el ritmo. En cada despedida, el silencio duraba un pulso más. La pregunta «mañana nos veremos» ya no salía tan fácil. A veces solo existía en la mirada. A veces se tragaba entre frases sociales. Y a veces ni se hacía, porque ambos sabían que la respuesta ya no estaba en sus manos. Una tarde, en medio de mucha gente, Rudolf dijo en voz muy baja, como si temiera romper algo: «Quizá nos veremos menos». Mary asintió. No preguntó por qué. No hacía falta. Lo había sentido desde antes. Solo dijo: «Lo sé». Su voz no estaba triste. No había reproche. Solo aceptación, como se acepta que una estación está por irse, aunque uno la haya amado mucho. Se quedaron quietos un momento. Nadie intentó consolar. Nadie dijo que todo estaría bien. Sabían que hay cosas que no necesitan promesas. Hay cosas a las que basta con darles un nombre. La paz, al final, no estaba hecha para durar. Era como un espacio pequeño que el mundo presta por un instante. Lo bastante para que uno sepa cómo se siente vivir. Pero no lo bastante para guardarlo para siempre. Y dentro de esa comprensión silenciosa, siguieron encontrándose, menos, más corto, más difícil, pero siguieron. No por esperanza, sino porque ninguno quería negar lo que había sido real. No huiront. No pelearon. Solo caminaron más despacio, juntos, dentro de un espacio que se iba estrechando. Y en cada paso lento había una tristeza suave, la tristeza de quienes no se pierden del todo, pero tampoco pueden estar juntos como antes. Si la paz no estaba permitida por mucho tiempo, al menos la tocaron. Y tal vez por eso esta tristeza no grita. Solo está ahí, callada, como una sombra que se alarga mientras se apaga la luz de la tarde. Esa noche llegó igual que las demás. Sin señales. Sin anuncio. Sin una agitación en el aire. Solo que la luz en la habitación era más suave de lo normal, como si alguien hubiera bajado el brillo sin querer, para que la oscuridad no entrara demasiado rápido. La habitación estaba en silencio, pero no fría. Conservaba un calor justo, como una manta fina sobre dos personas cansadas después de un día largo. Afuera, el mundo seguía despierto. Se oían ruedas a lo lejos, el viento rozando las copas de los árboles, sonidos mínimos que confirmaban que la vida continuaba con su ritmo habitual. Pero dentro de esa habitación, el tiempo parecía ir más lento, lo suficiente para que cada respiración se pudiera escuchar. Ellos estaban ahí, juntos. No necesitaban sentarse demasiado cerca. No necesitaban tocarse. Bastaba con compartir el mismo espacio, donde todo se había reducido a lo esencial. Ya no había horarios. Ya no había miradas vigilantes. Ya no había preguntas que responder. Solo la lámpara, el aire y dos respiraciones paralelas. Mary se recostó en la silla, con la vista hacia la luz. La lámpara no deslumbraba, apenas dibujaba los rasgos del rostro, apenas dejaba ver una calma mínima en la comisura de los labios. Ella no pensaba en los días que habían pasado, ni en los que vendrían. Solo notó que, por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía que esperar nada. Rudolf estaba cerca, callado. Este silencio no se parecía a los silencios que él había vivido antes. No traía deberes. No le exigía postura. No lo obligaba a fingir fortaleza. Era un silencio en el que se podía apoyar,
como apoyar la cabeza en un hombro conocido después de un trayecto largo. No se dijeron adiós para siempre. No porque lo olvidaran, sino porque no hacía falta. Hay palabras que, si se pronuncian, le dan forma al miedo. Y ellos habían decidido no dejar que el miedo entrara en esa habitación. En su lugar, dejaron que el silencio hiciera su trabajo: envolver, proteger, suavizar los bordes afilados que aún quedaban por dentro. Mary respiró despacio. El aire olía a cosas conocidas: madera, tela, un día que ya había pasado. Se dio cuenta de que su respiración ya no tenía prisa. Era pareja, ligera, como cuando era niña y se dormía escuchando la lluvia en el porche, sin preocuparse por el mañana. Rudolf también lo sintió. Su respiración se fue mezclando con la de ella sin ajuste, sin esfuerzo. Dos personas, cada una con una vida distinta a cuestas, compartiendo ahora una cosa simple: estar cerca sin tener que tener miedo. La luz formaba un círculo pequeño sobre el suelo. Sus sombras se alargaban, se tocaban en algún punto y luego se mezclaban, como si hasta la oscuridad entendiera que, en ese momento, no hacía falta marcar fronteras. En un instante, Mary dijo muy bajo, no para iniciar una conversación, solo para confirmar que estaban ahí: aquí, está muy tranquilo. Su voz fue tan ligera que casi se disolvió en el aire. Pero Rudolf la oyó. Asintió apenas, como si un movimiento más fuerte pudiera romper esa paz. Sí, respondió. Tranquilo. Nadie preguntó más. Nadie explicó. Esas dos palabras bastaban. Se quedaron así, dejando que el tiempo pasara sin contarlo. Cada minuto se parecía al anterior, pero no repetía nada. Traía una cualidad distinta, la cualidad de aceptar. No aceptar por impotencia, sino aceptar porque habían entendido que hay cosas que no hace falta combatir para seguir enteros. Mary cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, la luz seguía ahí, el aire seguía suave, y Rudolf seguía cerca. Esa sensación de seguridad no hacía ruido, pero era lo bastante profunda para que ella notara algo con claridad. No tenía miedo. Rudolf la miró. En sus ojos no vio preocupación, ni preguntas. Solo una confianza silenciosa, como si ella le estuviera diciendo: aquí, así, es suficiente. Y por primera vez en su vida, él no sintió que tuviera que proteger a alguien de nada. Solo tenía que estar. No hablaron de lo que vendría. No nombraron lo que se perdería. Dejaron que la noche guardara lo que no necesitaba un nombre. Porque hay momentos en que nombrar algo basta para que se vaya. Afuera, el viento se volvió más suave. Los sonidos del mundo se alejaron, como una música a la que se le baja el volumen para dejar espacio al silencio. La habitación se convirtió en una isla pequeña, apartada de todo, donde dos personas podían detenerse. Si no podían vivir mucho tiempo juntos, al menos podían estar juntos lo suficiente para no sentir miedo. Ese pensamiento no se dijo. Solo existía en cómo se sentaban, en el ritmo parejo de la respiración, en la luz que no se apagaba. Y quizá, precisamente porque no se dijo, fue más firme que cualquier promesa. La noche pasó muy despacio. No porque fuera larga, sino porque nadie quería empujarla. Cada instante se quedaba, no por esfuerzo, sino por presencia completa. Cuando la noche empezó a aclararse, cuando afuera la luz cambió, ellos seguían ahí, quietos, silenciosos, sin miedo. Y en ese silencio hubo algo claro: no estaban huyendo, no estaban luchando. Solo eligieron quedarse, juntos, en un momento lo bastante real como para llevarlo consigo el resto de la vida, aunque ese resto los llevara a donde fuera. Esta historia no termina. Solo se queda. Se queda en silencios pequeños, cuando alguien recuerda una luz suave. Se queda en tardes quietas, cuando el mundo de afuera ya bajó la voz. Se queda en el corazón de quienes alguna vez amaron a alguien de una manera silenciosa, sin ruido, sin exhibición, pero tan profunda que no se puede olvidar. Si esta historia te deja con ganas de escuchar más amores así de suaves, apoya el canal con un me gusta, con una suscripción. Solo eso, para que estas historias puedan seguir contándose.